bien, gente, seguimos en Fuera de Órbita y ahora sí, qué alegría que tengo. Momento de presentar a nuestra gran amiga recién aterrizada. El buquebús hizo así, pum, ella saltó, parece que nadó. Sí. Y llegó hasta la UNE nadando. Sí, decía. Recién llegada de la República Oriental del Uruguay, recién llegada de Montevideo, recién llegada de varios lugares. Has estado paseando Comieron y tocando cosas y deliciosas. divirtiéndose, y lo que han comido. En Córdoba los vi comer muy bien también, ¿eh? En Córdoba los vi hacer buenas degustaciones a mis amigos de Recreo Uruguayo, y tenemos a una representante acá de Recreo Uruguayo que viene en carácter, en este caso, no solo de música, sino de comunicadora, de investigadora sobre historias de mujeres y el rock. Con fuertes aplausos vamos a recibir a nuestra queridísima amiga Karen Zeta y sus chismes de músicas. Hola Karen, qué alegría. ¿Cómo andan mis amigos? Bien, muy bien. Excelentísimo. ¿Vos cómo estás? Muy bien, muy bien. Con un poco de voz así como rara. Sí, Ok. obvio. Igual hoy tengo voz, ayer ya no tenía voz, pero bueno, nada. Si querés hablar todos ¿Y así. tocaron ayer, no? Tocamos el viernes y el sábado tocamos 3 veces en esos 2 días. Mía, claro. Y bueno, Un rock, un shock and roll. mucho rock, mucho Lo rock. que es esa gira, Sí, sí. Y comimos cosas ricas en Córdoba. En Uruguay no comimos casi nada porque todo carísimo. Claro. Muy caro, ¿no? No. Succionando unas traviatas. Sí. ¿siendo caro en Uruguay? Para nosotros, a mí me pareció un poquito caro. Sí, yo recuerdo La una vez comida. que fui a Uruguay y dije, che, esto se está yendo de tema, el tema de los precios. Pero bueno, era otro momento del dólar y bla. Y después hice la comparación con acá, con Sí, Argentina, con Argentina. y dije, acá la comida también sale muy cara en comparación a las cosas. En Uruguay para mí pasaba un poco lo mismo, la comida era carísima y Claro. no sé, algo, una empanada, no sé si una empanada, pero un sanguchito te salía 50 pesos allá y un objeto material te salía 50 pesos. Claro. Claro. Y era como, me hizo acordar un poco acá, pero Sí, bueno, sí. el cambio sí. Sí, como que podés Sí, gastar lo sí. mismo en una cena que en un electrodoméstico a veces. Totalmente, los Sí, tal cual. alimentos son carísimos, gente. Acá en Argentina, bueno, y por lo que contás en Uruguay también. Hay que Tengo empezar a una comer. comparación que fue que vi una pava eléctrica a 300 pesos uruguayos y una birra en un bar salía a 250 pesos uruguayos. Mirá, Claro. y te tomás una pava eléctrica. Sí, Claro, entre la pava eléctrica y una birra, me dice, no, bueno, me llevo la pava eléctrica. sí, ya fue. Y te pones la Me birra puede, adentro. me puede ofrecer varias bebidas. ¿O no? Tal cual. Che, así que bueno, Pero lindo hermoso. igual, espectacular. Han tocado Recreo Uruguayo con quiénes? Bueno, con los amigos ya De institucionalizados de Espíritu Espíritu Olímpico. Espíritu Olímpico, el sábado en Migrantes y el viernes tocamos con Linces, bandón. Yo no los conocía, los conocí Ajá. ahí. Y además de que ser 2 bandones, Espíritu y Linces, son gente hermosa. O sea, todo Montevideo, la gente era muy agradable, muy cálida. También, bueno, nos esperaron ahí con regalitos, nos hicieron tours, nos abrazaron un montón, así que estábamos todos re contentos o sea, quedamos enamorados de la gente que nos recibió. Qué lindo, Karen. ¿Y ahora que hay algún destino próximo? El próximo destino es Buenos Aires, Cava, capital. Tocamos unas 2 veces y acá en La Plata tocamos en septiembre, que es nuestro... Con la teoría. Sí, con la teoría Lenin tiene hambre y es nuestro recital número 100 y mirá. nuestro cumpleaños. Todos Ay, juntos. El Día Internacional del Recreo Uruguayo. me Espectacular. emociona. El Día Internacional de Recreo Uruguayo, ¿verdad? Sí, el 4. Me emociona, Así realmente que sí. hermoso. Bueno, me encanta. Y ya que estamos, antes de arrancar la columna, seguimos pasando algún chivo. Ya está la fecha nueva de Chicas de Oro. Exactamente, eso lo tenemos ahora, el mes que viene, el 12 de septiembre. Y están Ciudad Pantano, María Torpe y Leona. Así que ya están ahí en Paz Line las Espectacular. entradas. Espectacular, Me Karen, qué encanta. manera de laburar, ¿eh? Buenísimo. Sí, una cuando ama la música. Ay, sí, Karen, no Hace parás, lo que ¿eh? Realmente no parás. Y ahora la tenemos acá con sus chismes de músicas, que nos va a hablar de una artista... la verdad que hoy, ¿cómo fue que dije algo así como un calificativo que era muy resonante, como Ojalá. indispensable, algo así, pero no era esa la palabra de una Ya te va a artista salir. indispensable, que no podía no estar en el marco de la columna, ¿no? Sí. Y de hecho, esta artista
me vino mucho cuando fue lo de Indirecta Feria, que bueno, ahí estuvimos pasando música, ahí Marien organizando todo, y puse muchos temas de ella, y Es verdad, claro. porque me parece muy, muy divertida y muy actual, a pesar de que era de los 80. Así que hoy vamos a hablar de Diana Nylon, que es la impulsora del New Wave en Argentina y la inspiradora de la cultura under en los 80. Claro. Diana Nylon, es que es el nombre artístico de Diana López, una leonina nacida en Mar del, el 25 de julio del 56, cantautora, actriz de acá de Argentina, de nuestro país, y que elige el nombre. Perdón, me voy a bajar un poco esto porque... Sí. Sí, baje, está allá, abajo mira, tuyo, abajo Karen. tuyo. Ahora, claro, tenemos Ahí cambios está. en el estudio Ahora nuevo. sí. Ahí está. Listo, Perfecto. ahora sí. No me podía... El retorno, muy Sí, bien. y elige este nombre porque agarra dos de sus ciudades favoritas, que una era Londres y otra era Nueva York, y los une para agarrar inventar su nombre Su artístico. nombre artístico. Y tiene mucho que ver, porque es un resumen de cómo le gustaba viajar. Pero antes de empezar a hablar de su historia, sí me gustaría que nos metamos un poco en el tema musical, que ya estamos escuchando un poco, Sí. y pedir el tema de Ritmo Colocado un poquito más fuerte, que es el séptimo tema del disco El Ciudadano de Diana Nylon, grabado con su banda Nylon, y que ahora un poquito más tarde vamos a hablar sobre eso, así que nada, ahí lo El estamos séptimo escuchando. tema. Ahí Sí. está. Igual está ahí. ¿Es lo que está sonando? Sí. Muy bien. Como para entrar, ¿Cómo se llama este tema entonces, Karen? Ritmo Colocado. Ritmo colocado. Muy bien, Sí. Diana Nylon. Es el séptimo disco de este tema de este disco. Y ahora sí, un poco escuchando de a dónde vamos. Vamos a hacer un poco un repaso sobre ella, su carrera, que empieza acá en Argentina a fines de los 70, pero se va a Brasil, después a Ámsterdam, donde vive 2 años, un poco para escapar de la dictadura acá de Argentina en ese Claro. momento. Y cuando vuelve se mete en el circuito under de Buenos Aires a comienzos de los 80. Ahí va. Ella era muy performática, teatralizaba mucho todo el contenido punk, hacía volantes que sugerían ciertas actitudes y comportamientos del movimiento punk también en esa época, diseñaba su propia estética, sus flyers para cada show, todo siguiendo como la ética y la estética, el like it yourself, el hazlo tú Sí, mismo el del tú punk. mismo. Y bueno, esto se puede decir que es como la embajadora del New Wave argentino, que la verdad que no es tan conocida. De hecho, yo la conocí no hace muchísimo, hace unos años nomás. Y bueno, estuvo muy con los músicos de ese momento que estaban como en auge. En el 82 fue muy invitada de las Baby Squids, la banda de rock teatral que estuvimos hablando acá, que nace en el 81, que Sí. estaba Vivite, Las Cantilo, Isabel Sebastián. No, ¿formaba Kutcher. parte ella? No, pero fue invitada muchas veces porque En algunas ocasiones estaba para con shows en vivo, ahí va. como estaba en el mundillo. Claro, claro. Y bueno, hizo muchos números artísticos también como invitada de importantes, como fue oficiar a Alfonso Centrega, que era una bandaza que hoy la estuve escuchando de ese momento y yo no la conocía esta banda, de Horacio Fontova, de Patricio Rey, así que bueno, estaba como en todo ese universo de músicas. Y después o sea, a principios de esos 80, después de que vuelve y ingresa como en el under argentino, con Rick Moore, que era el bajista, y su pareja en ese momento, forman Nylon, que es la banda de ellos, con quien graban el disco El Ciudadano, que estamos escuchando de fondo, en el 82. Me encanta la tapa. Sí, empiezan a laburar en este álbum con un estilo musical muy cercano a la corriente New Wave, con letras con mucha crítica social, cómicas, también muy del mundillo, los Twists, las viudas, Claro. Las Baby Squids. Baby Squids, Sí, mismo. Jodón claro. con contenido. tal Sí. cual. Y que es destacable por los tiempos políticos que se vivían en ese contexto. Claro, del 82 decís que es. Exactamente, sí. Y Todavía en dictadura, digamos, ¿no? Sí. Una dictadura ya debilitada, pero igualmente no había democracia todavía. sí, tal cual.
Bueno, y bueno, para quienes estén viendo, en pantalla está la tapa del Ciudadano que muestra a una persona toda maniatada, con los ojos tapados y todo esto. Fuerte la tapa para la época, sí, ¿eh? Es muy fuerte. Bueno, en una revista Pelo, Diana misma dice, lo nombra como desaparecido. O sea, fue adrede, o sea, fue una búsqueda. Y bueno, le ponen un sticker que dice antes del 30 de octubre, que eran las elecciones de cuando terminara la dictadura. Así que bueno, ya la impronta estética marca lo que se va a escuchar en el disco a nivel letras, porque después a nivel musical, que igual es a veces es erróneo pensar que lo crítico o lo bajón o lo que sea se tiene que relacionar con la música más bajón. solemne, claro, no, ni y hablar. acá vamos a escuchar mucho New Wave, twist, reggae, como una mezcla de rockabilly. Sí, porque también digo, la impronta musical debe tener que ver con cierta esperanza que se vivía, ¿no? En la época de volver a poder tener un gobierno democrático, digo, ¿no? Más allá de todo el dolor que se empezaba a dejar atrás, Sí. ¿no? Digo, como También el género siempre fue una respuesta al dad rock que se venía haciendo en los Claro. 70, de super bandas Sí. que retocaban, y esto era como una cosa más chiquita, más under, más contestataria a Sí, así. Perú Sí. Girán. Tal cual. Claro, ejemplo. tal cual. Sí, re. Así que, bueno, y hablando de esto que decías vos, Marian, y Fran también, podemos escuchar un poquito del tema 4 de este disco que se llama Gracias General. Nada en tu cabeza, nada en tu corazón, ya no hay nada en tu mirada, nada de aquel amor. No hay más nada dentro tuyo, nada de algún valor. Sos una computadora que solo tiene información. Ya no hay nada en las revistas, nada en televisión. Ya te comieron el coco entre fiscal y el sensor. Lindo nene, chicas monas, somos el futuro de la nación. Por favor, mi general, háganos votar. Fueron bastante a fondo, ¿no? Sí, justo lo que decían como de encontrarle algo esperanzador para mí esta canción, además de que se llama Gracias General, que ya es un montón, es como una oda también al rescatarte, porque en esta canción dice como no votes en blanco, o sea, Claro. vota por algo, como que Sí. llama un poco a esto. Después escuchen en sus casas la letra entera, porque un poco... ella tenía como también una contradicción no sé si una contradicción, pero no se sentía muy identificada con el, en cierto momento de su vida, con el punk, con el que Ajá. se la asociaba un poco, porque ella, por esto del no votar o el votar en blanco, como que ella, por ejemplo, en esta canción llamaba a votar. claro. Así que bueno, siento que es como una Sí, gran sí, oda a y hacer el disco algo. se llama El Ciudadano, además, Tal ¿no? cual. No, pensaba dos cosas. Una, creo que me la olvidé. Y la segunda era que qué documentos de historia también, ¿no? Para, digo, a veces también estudiar la historia a través de la música. Y después esto, no iba a decir que no hacían caso a la metáfora, digamos, ¿no? Como letras bien Sí, a directas, fondo. eran momentos de no usar la metáfora. O sea, ya se había usado la metáfora para poder decir un montón de cosas durante la dictadura, para que, los mensajes, digamos, llegaran, pero no fueran tan evidentes. Ahora es momento de, si hay que decir anda a votar, es directo, tiene que ser bien directo el mensaje. Tal cual. Y esto que sí, tal cual lo que decís. Y también se ve eso mucho en todo esto, en el tema que estamos escuchando de fondo, que Se va a acabar, que está bien que lo dejemos de fondo, me gusta. Porque también es esto, llamar como esto se va a terminar. Claro. Esto se va a terminar. Un reggae ahí, ¿no? Sí, reggae. tenía muchas cosas de reggae en este disco. Y si le gustaba Londres, viste que hay una inmigración jamaiquina, ble, ble, ble. Sí, todo zarpado. eso, sí. Mientras escuchamos esto de fondo, cuento que en Nylon los principales compositores eran Diana y Rick, el bajista, y que en la grabación de este disco, que sale en el 83, participan invitados como Fabiana Cantilo, Andrés Calamaro, Daniel Melingo, así que bueno, siempre estuvo ahí como muy asociada a esos artistas en esa época. La gente la admiraba mucho y siempre la recuerdan como un personaje
muchos de los rockeros, que traje ahí un par de citas y de opiniones sobre ella. Pero hablando de rockeros de la época, hay una cosa que es que Diana tiene una vibra muy parecida a Luke Prodan. Ah, y Luca sí. Prodan tiene una vibra muy parecida a Diana. No solo por lo musical, sino porque los dos habían viajado a Claro. lugares de Europa y vuelven a Buenos Aires en un momento de quiebre. Aunque bueno, ella nació acá y él en Italia, Claro, sí, es distinto, pero igual llegan más o menos en el mismo Hay un link momento. ahí. La sonoridad, hay algo ahí de conexión bastante. Y bueno, eran dos sensibles de corteza bien áspera Claro. que desgraciadamente se fueron bastante pronto. Pero bueno, ¿Tenían vínculo entre ellos? ¿Tenían relación? sí, los dos trajeron además mucha música de afuera, tenían vínculo entre ellos. Y Diana, antes de estar con Rick, de estar en pareja con Rick, el bajista de Nylon, estuvo en pareja con Sergio Einstein, que era un personaje de la movida del rock, que fundó el Café Einstein, la Nave Jungla, estuvo en el Expreso Imaginario, bueno, Claro. un largo etcétera, estaba ahí en la movida. Creo que murió en 2001. No, murió 2021, perdón. Ah, ahora hace poco. Sí, hace poco murió. Y estuvieron de viaje por Europa así 2 años. Bueno, y ahí se trajo una ráfaga de novedades. Esto lo relata bastante este viaje él en su biografía. Ah, Relatos con lo que la familia de Diana no está muy contenta ni muy de acuerdo. Así que ahí hay un tirafloje. ¿Y dónde, digo, más allá de ese libro que es que cuenta anécdotas de ella y que decías, bueno, la familia no termina de coincidir, ¿hay algún otro libro, hay algún otro lugar al que, digamos, uno pueda ir a buscar la historia de Diana Nylon? Están los libros de Romy Sanelato, está Claro. Altaco también. Yo leí en Altaco para hoy. Después en internet hay un blog de una persona que te cuenta en primera persona un poco como de la época. Ajá. Y hay como cosas muy sueltas. Y hay una entrevista en página 12 que hace Federico Ansardi, Sí, que es muy Federico hermosa. Ansardi. Es muy hermosa esa nota. Disfruté mucho leyéndola, la verdad. Sí. Y justo traje ahí una cita de un pedacito de esa nota. Pero bueno, o sea, como para cerrar, no hay mucho de claro. ella. Porque ella muere joven, también decías. Sí, muere ¿En joven. qué año, Karen? Ella muere, ya te digo, porque lo tengo acá, al final. En el 93. Mirá. Tenía 37 años. Así Claro, que ahí sí, nomás. muere re joven. ¿Un accidente o estaba enferma? Ella muere por un accidente de inhalación de Ay, monóxido no. de carbono en el baño. Y bueno, no llegó como a irse. Así que bueno, re joven. Bueno, y en esta nota que les digo de página 12 de Federico Ansardi, cuenta que en 2008 Pettinato escribe para la revista La Mano que era difícil nombrar algunos grupos argentinos adelante de Lucas sin que el pelado se burlara de las Imagino, bandas de rock. Malísimo, era Sí, malísimo. bravísimo. Un veneno. Sí, pero Mira, había hasta con el propio Pettinato que ha dicho que es un pelotudo, ¿viste? Sí, Lucas sí. es tremendo. tal cual, pero había un nombre que se podía pronunciar y decía que podías decir Diana Nylon y Pettinato la describía como una suerte de Nina Hagen porteña, demente y más loca que otras locas que de pronto sufría ataques de brotes catatónicos, estallidos en gritos de histeria incontrolable y caían desmayadas sobre los brazos de Omar Chavanda. O sea, Ay, claro. era un personaje. Era un personaje. Pero Lucas Luca la admiraba. la admiraba y la respetaba. Sí, sí, porque bueno, tenían ahí, eran como del mismo universo vibratorio. Mal. Así que bueno, Diana colaboró y se codió con los más altos del rock argentino, si se quiere decir así. Y de hecho quedó inmortalizada en el verso Ya no tengo monedas de nylon de Peluca Telefónica, canción de Yendo de la cama al living, del debut Temazo. solista de Charlie. Mirá. Sí, Charlie esa- Pedro Aznar y Luis Alberto Ya no Spinetta. tengo monedas de nylon. Es por Diana Nylon. Mirá vos. Quedó inmortalizada ahí Me también. encanta saber esos datos. Sí, esos datos son chismes. hermosos. Sí, me encantan esos chismes. Son espectaculares. Sí. Bueno, y en este disco, en El Ciudadano Hoy, se escuchan muchas cosas que después van a sonar en el rock de Argentina, como Virus, Soda, Los Abuelos. Claro. Bueno, hay muchos de Claro. los twists. Y ella decía que hacía música flex, que era
reggae, rock and roll, twist, pop, disco, rockabilly. Se movía muy entre bandas que iban del punk al new wave, mezclando el pop, el reggae. Y compartió muchos espacios con bandas punks como Trixie y los Maníacos, Los Laxantes, Los Violadores. Pipo Chipolati, no dudo en definirla como una referente del punk en Argentina en versión femenina. Y bueno, esto que decíamos que a ella no le convencía el punk, pero era muy referenciada con ese género por su actitud y su forma de vivir. No la convencía porque por ahí la limitaba y ella, digamos, iba por varios universos sonoros, pero bueno, es lo que vos decís, esa actitud un poco vino a representar eso, ¿no? Sí, en esa época. Tal cual. De hecho, en la revista Pelo del 83, Diana dice: un día me di cuenta que la música que yo quería escuchar acá no se hacía. Algunos dicen que somos punks, pero nosotros no lo vemos así. Yo fui parte del movimiento punk de aquí hace 3 años. En ese momento era una moda, pero lo que quedó del punk es un mensaje musical y una actitud frente a la vida. Así que sí, es un poco eso, como de su impronta y de su actitud de hago las cosas y ya. Y bueno, nada, hay muchas entrevistas de muchos artistas que la recuerdan como una persona que entraba a un lugar y tipo todo el mundo se volteaba a verla. Ni a palos. Sí. Así que bueno, El Ciudadano es un disco muy de avanzada, tanto musicalmente como discursivamente. Y bueno, iba a pedir escuchar con Omeo. Lo podemos escuchar un poquito más alto un ratito porque me parece un temón. ¿Cuál es este? Con Omeo. Es el tema 3 del disco. Muy bien. ¿Es el único disco que llegan a editar? Sí. Ahora todas estamos contentas porque apareció Conomeo y te salva con mucha elegancia en cualquier situación. Conomeo es un producto de más. Cerquita de Cleopatra, Están ahí. Se lo pidió prestado, me parece. Recomiéndaselo a tu vecina y salgan a comprar. Conomeo. Cleopatra. Sí, sí. Es que estaba en el universo de los twists. Bueno, nada, la canción, yo cuando la escucho por primera vez, digo, ¿qué onda? ¿Qué es esto? Y el Conomeo, que se lo recomendé a su hermana, a su mamá, como estamos todas felices con esto, es el dispositivo para hacer pis parada en un lugar que vieron ese... Conomeo, el claro. Conomeo. Es increíble. ¡La amo! No, me voy a tatuar esta canción. Sí, es increíble. Me hizo reír mucho. Sí. Bueno, muy recomendable. Es el tema del 3 del disco para que después lo pongan. Aparte me la imagino Diana Nylon de bar en bar, recontra rancios, destallados esos baños y diciendo, no, necesito un dispositivo Conomeo. para mear parada. Sí, tal cual. Hay algo que dice Rick Moore en la edición 205 de la revista Pelo del 84, que la bajé el otro día que fue hoy, hace un ratito, que para mí resume mucho. Un jet lag. Sí. Resume mucho el espíritu de este disco, que es que cuando le preguntan por lo testimonial y lo divertido, dicen: las dos cosas están presentes. Por momentos es fuerte y denuncia los abusos que se cometieron en la Argentina en los últimos tiempos, pero por otro queremos darle optimismo a la gente y también un poco de alegría. Creo que esa es una de las funciones de los músicos. A todos nos han pasado cosas terribles, pero hay que levantar el ánimo. Claro. Que era como esta salida. Rebuscado, entonces. Sí, es rebuscado y está re logrado. Escuchamos un poquito del tema Disco Duro. Dale. Como para ir cerrando, es el tema 9 de este disco. Un bajo. Un bajo. Un bajazo. Era toda una línea baja. Familia es una entidad creada para proteger al individuo de los riesgos de la ciudad. Por eso lleva a tu madre a una discoteca, lleva a tu padre a una discoteca.
la vuelta de tuerca que le da. Lleva a tu madre a una discoteca, buenísimo. O sea, es muy gracioso como la crítica a la familia y la vuelta de tuerca que le da como, bueno, traela a bailar un poco a ver si se destiende. Claro. Es muy gracioso. Bueno, un poco lo quería. Me encanta. Sí, lo quería traer este tema. No sabía qué tema elegir porque la verdad que todos los temas son buenísimos. Están buenísimos. O sea, Está bueno, ¿no? Me encantó. ¿Cuántas canciones tiene? si no me equivoco son 12, ¿no? Sí, 12. Bueno, hay tela para El cortar ahí, Ciudadano. Sí, Ahí va. así que para De escuchar. Nylon. Este disco no tiene tanto. ¿Conocían este disco? Tipo la tapa o No, algo. nada. ¿No? Absolutamente nada. No, yo tampoco. A ella sí, pero este disco creo que no. ¿Y tiene su edición en vinilo? ¿Esto es posta? Esto es posta. Pero bueno, es muy difícil igual de Que encontrar. conseguir, Sí, obvio, olvidate. claro. Sí, es muy difícil. Esto No, es la edición obviamente, bueno, había otra forma de sacar música en ese momento, que volvés Sí. estoy diciendo, pero debe ser, claro, no debe haber habido muchas No. copias quizás. No, porque de hecho este disco no tiene éxito porque tuvo mala distribución y casi nula publicidad por parte de la compañía discográfica de Music Hall. Que es re raro eso y es re loco porque en la misma pelo que yo leí, que recién les cité un poquito de lo que decía Sí. sobre darle un poco de alegría a la gente, los músicos, ahí cuentan cómo fue que esta discográfica los llamó de un día para el otro porque estaban buscando a alguien para grabar y les dijeron como, bueno, creo que esto, el bajista le da un disco, algo para Un demo. escuchar, un demo. Y el de la discográfica le dice, bueno, en una semana te respondo. Y al otro día lo está llamando diciendo, bueno, dale. Y medio que los apuraron para grabarlo por la época, porque el Ciudadano como que pegaba muy bien con la época. Y bueno, y después no sé qué pasó ahí, pero bueno, seguramente tenía que ver con lo político, lo que sea, pero bueno, no tuvo repercusión ni porque no tuvo publicidad básicamente. Y antes necesitaba sí o sí una discográfica para que la gente escuche tu Total. música. Sí, No es como ahora que se puede hacer como de otras formas y en otros circuitos. sí, claro. Así que bueno, esta banda se separa en el 85. Después el estilo musical lo retoma, por ejemplo, los Tweets con mucha mejor suerte. De hecho, el tema del principio, Ritmo Colocado, es un cover de otra artista italiana, si no me acuerdo ahora, si no me equivoco, que lo hacen los Tweets también. Ah, mira. Y se hizo más conocido por los Tweets. Por los Tweets. Porque tuvo más fama. Pero bueno, después de esta banda, ella, como en sus últimos años, ofició de presentadora. Artistas como Los Abuelos de la Nada, Sumo, Daniel Melingo, Andrés Calamaro, Cecilia Hansen, Pipo Chipolati, Fabiana Cantilo, Trixie, Miguel Zabaleta, Horacio Fontana, bueno, un montón, todos del mismo universo. Terminó de grabar su segundo disco, titulado Día y Hora, aún inédito. Que ahí hay que hacer presión a la familia para que lo saque en algún momento. Claro. Bueno, y fallece el 18 de julio del 93. Nunca salió ese disco. No. Sé que la familia, según lo que leí, tenía como ahí una intención de hacerlo, pero bueno. No, nunca lo hicieron. Y es muy difícil, ¿viste? En esos momentos, como el momento personal, emocional Y de... sí, Sí, ni hablar. obviamente. ¿La familia residirá en Mar del Plata? No sabemos eso. Estamos hablando de hermanos, seguramente, porque los padres probablemente ya... ¿no? Sí, de los hermanos. De hecho, en página 2 se le hacen... el Federico Ansardi. le hace a los hermanos. Creo que no lo sé. Pero sí deben estar en Mar del Plata. Claro. Así que bueno, nada. Así que bueno, Espectacular historia. disco y artista como eslabón medio perdido para mí entre consignas así antimilitares y antirrepresivas de ese momento. Sí, así, pero música también sin represión. Una suelta. especie de pegamento histórico para lo que va a venir después, ¿eh? Hace bastante sentido con respecto a las Baby Squid, por ejemplo, esto y todo lo que viene después. Es que por lo menos para- la narrativa de la evolución de la música, digamos. Sí, es que de hecho eso, como que Diana viene a dar un quiebre de las Baby Squid, todas como que la admiraban un montón, o sea, Claro. todas eran como Fans de colaboradoras, ella, sí. la buscaban, bueno, no, y no es tan conocida la verdad, y ella era como súper fresca, insolente, y hizo música que envejeció bien, que eso es re Sí, difícil y se es puede verdad. aplicar muy bien a la actualidad. Así que bueno, invita desde acá y al otro lado a escuchar El Ciudadano de Nylon. Y Espectacular. ojalá que bien. saquen los inéditos. Ojalá que sí, me encanta. Bueno, la historia de Diana Nylon, ¿sabes qué me gusta también de
de esta columna, Karen, que no solo, porque yo a veces cuando la describo la limito a la columna de chismes de músicas, no son solamente historias, sino que Karen se escucha los discos, Sí. y que Sí. está, o sea, te encontrás con una música que no conocías que está buenísima. Se escuchan unos temados. Se Sí, escuchan sí. unos temazos espectaculares. Es lo que más me gusta, escuchar la música. Claro, increíble. Y canciones que no, que como decías, bueno, qué sé yo, este disco no tuvo casi repercusión, es del 82, 83, o sea, ahí recién inaugurada, bueno, medio del proceso democrático, como quedó medio en el limbo en ese sentido, pero con un mensaje re potente y re directo. Esperanzador, pero al mismo tiempo también no dejando atrás, no haciéndonos los boludos con lo que había pasado. Importante como registro histórico también, ¿no? Sí, tal cual. Buenísimo. Gracias. Bueno, gente, Espectacular, aplausos Karen. por favor para Karen Z, Gracias, sus chismes amigues. de músicas que lo ha hecho otra vez Gracias. con Diana Nylon en esta Con ocasión. 40% de su voz. Sí, 40%. Sí, además Pero es 130% de su de talento y carisma. espectacularidad. Sí, obvio. Gracias. Maravillosa ella. No sé qué hacemos, Emiliano, porque debemos una tanda, no debemos una tanda, tandita y volvemos y nos despedimos, le decimos a Karen que se quede y nos despedimos con ella. ¿Les Re parece? apurada, Karen. El gato ¿Sí? famélico. Bueno, muy bien, entonces, tanda y volvemos para despedirnos. Agosto. Don José cruzó los Andes sin Wi-Fi, sin GPS y sin un solo streaming. Hoy, vos cruzás el día con un par de auriculares y la radio prendida.